Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren súper bien. Me ayudan haciendo las camaritas hasta mientras les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes chicos. Les voy hasta mientras está compartiéndose la pantalla ya. Me permiten un momentito, por favor. No, un momentito que voy en clases, ¿ya? Entonces, ya. Listo, mil disculpas chicos. Mil disculpas chicos. Ahí sí se puede ver y observar el material de trabajo, ¿verdad? Ya chicos, gracias. Vamos a leer algo súper rapidito. Son las reacciones nucleares. En 1919, Rutherford bombardeó núcleos de nitrógeno con partículas y observó cómo estas partículas eran absorbidas por el núcleo, que se transformaba con otro distinto y emitía un protón. Fue la primera reacción nuclear provocada por el ser humano. Las reacciones nucleares son procesos en los que intervienen directamente los núcleos atómicos transformándose en otros distintos. En toda reacción nuclear, la suma de los números atómicos y la suma de los números básicos se mantienen constantes. Permítame. Las familias, aquí ya intervienen familias radioactivas. Actualmente se conocen tres familias radioactivas constituidas por isótopos naturales. La una es la del uranio y radio, que va desde el uranio 238 hasta el plomo 206. ¿Dónde encontramos esto? Ya sabemos que en la tabla periódica. La del uranio y actinio, que va desde el uranio 235 hasta el plomo 207. Y la del torio, que va desde el torio 232 hasta el plomo 208. Las reacciones nucleares y radioactiva, cuando un núcleo es inestable, tiende a transformarse de forma que los productos resultantes sean más estables, menos energéticos. El proceso es una reacción nuclear en la que se libera energía. Los núcleos radioactivos son muy inestables, de forma espontánea producen emisores radioactivos según distintas reacciones nucleares. Las reacciones nucleares que producen los emisores radioactivos desde emisiones de partículas A y emisiones de partículas B. Las de las A se trata y está formado por dos protones y dos neutrones. Abandonando el núcleo, podría así el número másico disminuye en 4 unidades y en el número atómico en 2 unidades. Ese se llama la ley de Sodi. Ahora, la emisión de partículas B, en cambio, un neutrón de un núcleo padre, perdón, se transforma en un electrón o una partícula B, un protón y un antineutrino, que son partículas sin masa ni carga eléctrica, y el número másico no se altera y el número atómico aumenta de unidad. Esto se llama ley de Fahrenheit. Tras una desintegración, el núcleo hijo suele ser también inestable y sufrir una nueva desintegración, dando lugar a otro núcleo distinto. En general, tienen lugares varias desintegraciones sucesivas hasta que el núcleo final es estable. En conjunto de todos los isótopos que forman parte de un proceso constituyendo una serie o familia radioactiva y lo que causa, en este caso, las acciones o reacciones nucleares. Tenemos un ejemplo. En la desintegración del torio 232 se emite una partícula A seguido de una partícula B y escribamos las reacciones nucleares sucesivas que tienen lugar. El número atómico del torio sabemos que es 90, donde lo encontramos de igual manera en la tabla periódica. Tenemos A, que es 232, que es la desintegración. En la emisión de la partícula A y el número másico se reduce en 4 unidades y el número atómico se reduce en 2 unidades. ¿Cómo hace esto con el traspaso de energía? Simplemente tenemos el torio y el radio con el helio.
Entonces aquí traspasa energía y simplemente quedaría como 4 unidades y el otro número atómico quedaría como 2 unidades, simplemente así. Y en la emisión de la partícula de B en el número másico no varía y el número atómico aumenta su unidad. ¿Ya? Como podemos observar, aquí tenemos 88, acá ya tenemos 89 porque aumentaría su unidad. En el caso de acá aumentó, teníamos 90 y bajó a 2 moléculas más. ¿Ya? Lo mismo pasa el de acá, le retiré 2 moléculas y le aumenté en la de acá. Por lo general, se quita también el electrón, así que el electrón quedaría con cero y con un número negativo, ya que también ganó uno. Ahora la fisión nuclear. Algunos núcleos atómicos pueden liberar gran cantidad de energía. Si se dividen por formar dos núcleos más ligeros, el proceso denominado fisión nuclear. ¿Qué es la fisión nuclear? Es una reacción nuclear en la que el núcleo pesado se divide en otros dos más ligeros al ser bombardeados con neutrones. En el proceso se liberan más neutrones y gran cantidad de energía. En 1938, los físicos alemanes Hans y Strassmann consiguieron dividir un número de uranio 235 que se produjo por una reacción específica, que era, por ejemplo, la que estamos viendo aquí, o lo que veíamos en el ejemplo, ¿no? Le quitábamos al neutrón, también ganaba un neutrón, y le quitábamos en varias de estas. En donde es, ojo, que la reacción está dividida por una flechita, entonces a mí me permite observar que esta es una reacción química asociada a la de acá, pero no son las mismas. ¿Ya? El neutrón se representa por una N sub 1 y índice cero. Los productos de esta reacción nuclear presentan un defecto de masa de 0,2154 uranios, que corresponden a una energía liberada de 200 por el núcleo de uranio de 235. ¿Cómo provoca esto? Tenemos una imagen. El núcleo del uranio, la captura de un neutrón, la incisión del núcleo por la mitad no lleva y de ahí queda el núcleo del baranio y el núcleo del cromo. Ahora, los neutrones quedan en espacios pequeños, pero es como unas células. Cuando tenemos una célula que se divide, crean dos cuerpos diferentes, adicionales a los neutrones que son cuerpos más pequeños. ¿Para quién es? ¿Qué se siente, por favor? A pesar de que el uranio 235 es energéticamente menos estable que sus productos de fisión, buenas tardes, no se fisiona de forma espontánea y es necesaria una energía activa, es decir, que le activa este tipo de fusión, que se obtiene a la captura de un neutrón por el núcleo. ¿Qué era un neutrón? El neutrón lleva, no es que no lleva ninguna carga, simplemente lleva una carga, por ejemplo, 6 neutrones y otra carga, perdón, 6 protones y otra carga de 6 electrones que le neutralice. Por eso viene el tema del neutrón. Los núcleos más adecuados para la fisión son los de elevado por el peso atómico. Y los isótopos más utilizados por lo general son el uranio y el plutonio. Los neutrones liberados por la fisión de un núcleo pueden fisionar otros números dando lugar a una reacción nuclear en cadena, ya que puede ser muy reactiva. Es lo que pasa cuando tenemos campos minados. No sé si verían alguna película o algún juego donde se encuentran muchas minas debajo de la tierra y que al presionar una se puede extender a la otra y así va sucesivamente. Esto es lo que ocasiona la reacción nuclear en cadena, la fisión del núcleo. Entonces, en 1942, FEMI produjo la primera fisión nuclear en cadena controlada. La fisión nuclear en cadena tenemos dos, ¿no? La controlada y la no controlada. La controlada es que si el número de nucleoles liberados en la fisión es muy alto, se introduce un material que absorbe el exceso de neutrones y evita esta reacción que prosiga de forma explosiva y se producen en ella los centrales nucleares y generalizados auxiliares de submarinos y cohetes, por lo general. Los no controlados vienen en este caso a no existir ningún elemento controlador que absorba los neutrones en exceso y la reacción tiene lugar en forma explosiva. Se produce en bombas atómicas. Por último, tenemos la fusión nuclear. La fusión nuclear es una reacción nuclear en la que dos núcleos ligeros se unen para formar otro más pesado. En el proceso se libera gran cantidad de energía y un ejemplo de eso son cuando tenemos una fusión de isótopos de hidrógeno.
que habíamos visto en la parte anterior, en la parte de arriba. Esto forman cuatro helios y ocasionan este tipo de fusión nuclear. En esta reacción, los productos presentan un defecto de masa de 0.0189 U, que corresponde a una energía liberada por un átomo de hielo 4. Tenemos aquí la reacción, que es lo que ocasiona. Simplemente tenemos una fusión del núcleo del hidrógeno con el núcleo del tiritio, que al momento de unir es una fusión de núcleos, ¿ya? Y queda solo un neutrón afuera, que es lo que ocasiona que éste se neutralice. Ya, como decía, uno, dos electrones, un, dos protones. Neutraliza, entonces quedaría un neutrón fuera. Y tal como sucede en la fisión, para iniciar el proceso de fusión nuclear es necesaria una energía que se active. En el caso de la fusión, la energía necesita que tenga núcleos que se unan venciendo las repulsiones electroestáticas en proporcionada con la energía térmica muy elevada. Ahora, las reacciones de fusión también llamamos termonucleares y tienen lugar de forma natural en el Sol y las estrellas gracias a las altas temperaturas en su interior. De forma artificial, en cambio, en el ser humano solo ha conseguido la fusión en cadena de forma explosiva, más no controlada. Esta fusión, igual, de manera tiene dos, controlada y no controlada. La controlada aún no se ha conseguido la forma rentable debido a que tiene una dificultad bastante grande técnica que se supone confiar los reactivos, pero tienen temperaturas tan elevadas que están en un estado de plasma. Y actualmente se investiga el confinamiento magnético del plasma para que no haya una reactividad incontrolada. Ahora, la no controlada se produce en la bomba atómica de hidrógeno o bomba H, que también nosotros le llamamos, mediante una bomba atómica de fisión que alcanza una alta temperatura necesaria para llevar a cabo la reacción de fusión y como volvíamos a decir, no tiene una controlada, es decir, no se puede controlar este tipo de fusión nuclear en cadena. Entonces, por algo es fusión nuclear y es algo muy peligroso. Eso es con respecto al día de hoy, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el tema del día de hoy? Recuerden que las actividades se les activa en la plataforma a la 1 de la tarde, tienen hasta las 10 de la noche para realizarlo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me las No. escriben por medio de la plataforma y si en caso no, chicos, ya se pueden nomás retirar de la reunión. Gracias. Chao, licenciado. Chao, Chao, chicos. licenciada, ya la bendiga. Gracias igualmente, Harry.